Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos una pedazo de composición que voy a traer con Berial para la gente que haya decidido sacarlo e incluso también para que veamos el potencial que tiene Berial, incluso aún sin tenerlo al máximo, ¿vale? Yo, como habréis visto en el vídeo de sacando a Berial, ¿no? Lo subimos a Mítico Plus y es en Mítico Plus con su arma al más 10 cuando vamos a conseguir un gran potencial de Berial, ¿vale? ¿Qué composición o cuál es el punto clave, ¿no? Con la composición de Berial? La composición de Berial, como podemos ver, ¿vale? Se va a sacar mucho en crear copias o siluetas, ¿no? De los enemigos, en cierta manera dispersarlos y al mismo tiempo hacer que Berial cree mucho caos y conflicto entre los adversarios. Y una composición que he estado llevando en Arena Suprema. Y voy a explicar por qué es una composición que yo creo que es muy buena, pero no llega a estar en el tier 1, ¿vale? De composiciones. Sencillamente porque la composición de Arden y Eiron es una composición que se lo hace pasar muy mal, simple y llanamente por un motivo. Porque mientras que la composición de Berial se basa en dispersar a los enemigos y crear muchas copias, y esas copias, en cierta manera, al final es las que hacen el trabajo, la composición de Eiron y Arden se basa en juntar a todos esos enemigos y destruirlos brutalmente, o sea, del tirón, ¿no? Con mucho burst, con mucho daño instantáneo, y eso provoca muchas veces que las sombras no lleguen a hacer verdaderamente su trabajo. Y es cuando la pelea se alarga mucho, es cuando las sombras empiezan a estaquearse, empiezan a acumularse una encima de otras y empiezan a hacer un daño brutal. O sea, son devastadoras, ¿vale? Para mí es una composición que la verdad que está muy underrated, o sea, está muy infravalorada y que mucha gente me ha atacado y la verdad que ha sufrido mucho. Y en el último tiempo he hecho un cambio, ¿vale? Significativo por cómo me estaban atacando y cómo quiero afrontar ahora los ataques, ¿vale? Y porque he estado preguntando a gente que ha llevado esta composición antes que yo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a ver la replay, ¿vale? En ataque, ¿vale? Como podemos ver aquí, normalmente la suelo enfrentar a composiciones de torturadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una composición que a la larga gana mucho, ¿vale? Y sobre todo si hay un Smokey o una Coco, ¿vale? Incluso un Odi le hacéis mucho counter, ¿vale? Aquí ahora la vamos a ver, ¿ok? ¿Por qué? Muy sencillo. Fijaos, cuando un personaje tiene esta marca encima de su cabeza, significa que va a aparecer una de sus copias. ¿Y qué ocurre? Que Odi va a empezar a tarjetear siempre a las sombras. Como podéis ver, ya ha malgastado su primer disparo contra las sombras, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el caso de Smokey. Smokey, cuando se le permite castear, empieza a curar a sus aliados. ¿Qué ocurre? Que podemos llegar a tener 2 o 3 Smokies en la mesa y todos los Smokies van a estar curándose entre ellos, ¿vale? Como podemos ver, esta pelea va a ser una pelea muy larga. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a buscar es que eventualmente uno de sus casteos acabe y Berial haga su trabajo, ¿vale? Fijaos aquí que Odi todo el rato está malgastando su veneno, sus disparos de veneno contra las sombras, que todo el rato están apareciendo. Y al final, fijaos que hay un momento aquí que Moki va a castear, ¿vale? O sea que justamente va a castear su tercera ultimate y nos va a poner en una manera de peligro, ¿vale? Pero aún así, fijaos que alargamos tanto la pelea y llega a haber tantas sombras, fijaos que aquí quiero hacer un pequeño inciso, fijaos la cantidad de sombras que hay con Berial, que prácticamente el enemigo no le da tiempo, ¿vale? A matar la cantidad de sombras que Berial genera, ¿vale? Y fijaos que todo el rato Berial, una vez terminada de hacer su ultimate, vuelve a entrar en su ultimate. Y aquí sí es verdad que Berial, si mal no recuerdo, muere, o casi muere porque tiene el veneno de su sombra, pero el que Berial muera no significa que las sombras dejen de salir. Eso yo no lo sabía, que es, aunque Berial muera, fijaos que las sombras siguen estando en el campo de batalla y mientras Berial tenga la posibilidad de revivir, van a seguir saliendo, ¿vale? Eso sería en ataque. En defensa, la verdad que me ha sorprendido, sencillamente porque muchas veces fuerza que me pongan la compo de Iron, si no, lo normal es que pierdan, ¿vale? Lo normal en defensa es que pierdan. Fijaos esta defensa que pierdo y la única que gano es esta. A pesar de que me ponen una composición de Faraesto, con Cecia, con Silvina. Y fijaos aquí, otra vez, aunque Berial veáis que muchas veces no haga el top damage, es porque el daño de las sombras muchas veces no se lo cuentan a Berial
o incluso la energía que roba el propio Berial, no se la está contando. Fijaos aquí que le está robando todo el rato energía para esto. Aquí igual le está robando energía a esta gente en cuanto aparezcan las sombras. Y es un personaje que aún muerto, o sea, aún ya dado por acabado. Fijaos aquí que Berial va a morir porque se ha ido justamente en la invocación de Florabel, ¿vale? Aquí muere, pero fijaos cómo las sombras siguen apareciendo. Aquí aparece otra sombra de Cecia, ¿vale? Y cuando mueran, o sea, cuando uno de estos personajes muera, Berial va a volver a aparecer, fijaos aquí, vuelve a aparecer y sigue invocando sombras de los personajes, ¿vale? Entonces, fijaos cómo eventualmente llega un momento en el que todo el mapa está lleno de sombras. O sea, hay una copia aquí de Faraesto, otra de aquí de Faraesto, aquí hay otra de Cecia, ¿no? O sea, llega un punto en el que Berial, la verdad, que es muy, pero que muy toca pelotas, ¿vale? Fijaos aquí que igual, ¿no? Me ponían la composición de torturadores con Odi. Y fijaos que Odi y Shakir, ambos, o sea, los dos, sufren muchísimo. Fijaos aquí que al separar tanto el equipo, lo que les va a ocurrir es que va a ocurrir una sombra de Odi aquí, una sombra de Brutus aquí, una sombra de Shakir aquí, ¿vale? Y mientras tanto, Berial está invencible, o sea, no puede ser tarjeteado. Y una vez Berial va al campo de batalla, están sus sombras, con lo cual no van a tarjetear a Berial, y Berial puede otra vez volver a meterse dentro de un personaje, robarle energía, volverse otra vez invencible, cuando salga va a volver a saltar. Fijaos aquí que Hewin no llega a castear, y Coco tampoco, ¿vale? Fijaos aquí que Shakir está siendo apalizado por la cantidad de bichos que hay, ¿vale? Y claro, o sea, no le das oportunidad al enemigo de que realmente casteen, ¿vale? Y eso es brutal, o sea, es increíble. Después, por ejemplo, tenemos otra, si mal no recuerdo aquí, otro ataque que hice, que justamente, exacto, aquí el problema fue que tenía daño en área, ¿vale? Y por ese motivo perdí la pelea. Fijaos que Alsa me destruyó, o sea, el daño en área contra la compo de Berial le hace mucho daño, ¿vale? Aquí creo que me vuelve a atacar con la misma. Creo que repitió las tres. Sí, repitió las tres. Este señor... Aquí justamente perdí porque Carolina, otra vez con el daño en área de las esferas, ¿no? Justamente aquí sí hizo un buen trabajo, ¿vale? Mientras que en el otro lado, fijaos que aquí cambia Rowan. Vais a ver que he ido haciendo cambios, he ido haciendo ciertas reestructuraciones, ¿no? En la composición. Fijaos aquí en una compo contra Dionel. Fijaos, contra Dionel y Escarlita, ¿vale? Es un fallo más suyo que mío, pero fijaos como su Dionel prácticamente no va a castear, porque le empiezan a caer de todo. Fijaos aquí, que está a punto de castear, pero no puede. No se lo permite. O sea, le cae tanto daño del tirón, o sea, le cae la ulti de Berial, la ulti de Cecia, la ulti de Florabel, le caen las tres ultis al mismo tiempo, y prácticamente, o sea, explota. O sea, no tiene nada que hacer Dionel. Y fijaos que aquí, o sea, voy a repetirla en un momentito para que la veáis, porque es que hasta a mí me sorprendió que funcionara tan bien. Fijaos que Dionel hace una buena cantidad de daño, al igual que Escarlita, y su Zoran tanquea un montón, pero fijaos que sí es verdad que aquí su Zoran no estaba enlazado a Dionel, y yo creo que eso fue una de las maneras por las que su Dionel no murió, ¿vale? Por eso digo que fue más fallo suyo que mío. Pero aún así, fijaos que le cae el burst, o sea, la cadena de CC seguida, y Dionel no puede hacer nada. O sea, es una pedazo de paliza que le cae. Y ya aquí, bueno, pues Carlita haciendo cosas de Carlita. Y obviamente, como dije en el vídeo de Berial, que obviamente verías y Berial y Escarlita, ¿no? Que en cierta manera, qué personaje prevalecía por encima del otro. Obviamente, Escarlita prevalece, ¿vale? El arma de Escarlita, fijaos que ha expulsado a Berial. Y Berial, a pesar de que pueda revivir, no puede, ¿vale? No puede regresar al campo, con lo cual es una duda que ya resolvemos, que es si Escarlita supera a Berial en ese caso, y sí, ¿vale? Berial no puede regresar al mapa si Escarlita lo ha echado, ¿vale? Si Escarlita previamente lo ha echado, no puede regresar, y es una putada, la verdad, ¿vale? Después, si mal no recuerdo, mucho más atrás, creo que la usé. Exacto, aquí la estuve utilizando mucho contra las compos de Irones, y la verdad que no me iba del todo bien, ¿vale? Aquí, otra vez igual, contra compos de torturadores y cosas así, fijaos que es que la destruyo, o sea, prácticamente no pueden hacer nada. Quiero enseñaros otra que era contra... Aquí, contra Vada y Sylvina, fijaos, contra Vada y Sylvina funciona muy bien, sencillamente porque Sylvina
automáticamente se aísla ella misma, ¿vale? Y Vala le ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como ambos van a aislarse, en cierta manera, por propia voluntad, lo que va a ocurrir es que las sombras van a aparecer muy fácilmente. Y fijaos como ya tenemos una copia de Temesia, una copia de Vala, una copia de Sylvina, por así decirlo, una copia del propio Rowan. O sea, es muy, muy, muy asqueroso. Y fijaos que a pesar de que están todos ya... O sea, el combate está hecho. Fijaos como Zoran va a pegar el contraataque, ¿vale? Fijaos aquí. Pega el contraataque, aparece Berial, porque claramente al matar a alguien, Berial aparece, invoca su sombra y one-shotea a Vala, ¿verdad? Entonces, la verdad que me pareció muy chulo. Y a lo largo de ir haciéndole cambios, al final he ido preguntando. Y por ahora la última con la que me he quedado es esta. Esta es la última composición, que es con Vala, ¿vale? Con Vala es uno de los motivos por la que la he puesto, en cierta manera, en la composición. Es porque si conseguimos matar a alguien con Berial, ¿no? Como previamente hemos explicado, lo que vamos a conseguir es que Berial aparezca antes, ¿vale? Entonces Vala aquí hace un trabajo muy bueno, porque siempre va a tarjetear un objetivo, y normalmente Vala va a conseguir matar a ese objetivo en el tiempo en el que Berial va a morir, normalmente. Entonces, me parece muy bueno esta composición, es por ahora la final y la que más he estado usando, ¿vale? Conclusiones para Arena Suprema, ¿no? Va muy bien. Y para Arena Normal, ojo, me ha parecido chula, o sea, me ha parecido una buena composición. Pero el problema que tiene es que contra el resto de composiciones, ¿no? Contra el resto de composiciones tipo de estaleo, ¿no? Con Hewin, con Eiron, con cosas así, es muy difícil ganarles. Sencillamente porque normalmente van a llevar a Scarlita y Scarlita es como vuestro counter. Pero aún así he llegado a ver composiciones en las que llevan Scarlita y Berial en el mismo equipo, en el que Berial es como ese carry secundario, ¿no? Y llevan como una especie de Coco con Hewin, ¿no? Llevan como un doble support y Berial como una especie de carry para generar los bichos. No sé, la he estado viendo, incluso he visto en algunas que quitan a Coco y ponen a Florabelle, en otras en las que quitan a Hewin y ponen incluso a Coco. Depende mucho, ¿no? En otras linkean a Florabelle con Zoran. Para mí, si tenéis a Berial, ¿no? En este tipo de escenarios, ¿no? Por así decirlo. Hay dos composiciones, ¿no? Que son las que más he visto. Una es con Florabelle, otra es con Cefia, ¿no? O sea, depende. Incluso he visto una que es con Cefia y Florabelle, o sea, algo así, si mal no recuerdo. Y Berial iría aquí atrás, con Florabelle aquí. Y aquí, Damian, ¿vale? O sea, hay algunas que las he visto así, ¿vale? Esta composición, la verdad que la he visto y funciona medianamente bien, o sea, funciona guay. Sencillamente porque Hewin, perdón, esto iría así. Hewin es intarjeteable, o sea, aunque puedan ser tepeadas aquí, funciona muy bien a la hora de devolverse. Y es una composición que he estado viendo que funciona medianamente bien, es un 3-2. E incluso, ¿vale? Podéis quitar a Cecia, ¿no? Si no os gusta, e ir con Damian, ¿vale? Y hacéis algo así, ¿vale? Y esto así. Podéis hacer incluso algo así. Y la verdad que también funciona bien. El problema de aquí es que le vais a dar esto a Damian, entonces muchas veces he visto esto así, ¿vale? Y le dais el azul a Hewin para que castee rápido. Sencillamente lo que queréis es que contra los combos de Arden no os exploten, entonces al darle el azul a Hewin vais a conseguir que Hewin consiga ese burst, ¿no? Para castear antes y que no muráis, con lo cual es una buena composición a la hora de usarse. Yo obviamente como tengo a Scarlita, ¿no? Y obviamente es la que estoy usando por ahora, que es esta composición que es con Scarlita, con Hewin, con Damian de hacer tiempo y ganar. Por ahora me está funcionando mejor, pero para Arena Suprema la verdad que me ha sorprendido su eficacia, sobre todo cuando no la enfrentas a esa composición, ¿no? de full burst. Fijaos aquí que aún así me hace muy buen trabajo, pero fijaos que eventualmente lo que ocurre es que, bueno, aquí lo voy a ralentizar un poco para que lo podáis ver. Fijaos que mi Hewin, o sea, las sombras y todo esto empiezan a molestar mucho en el campo de batalla, pero el problema es que en cuanto Arden consigue stackear una o dos ultimates encima suya, la pelea está ya perdida. Fijaos la cantidad de sombras vivas que tenemos. O sea, fijaos que todo el mapa está lleno de minions de Florabelle, el bicho, fijaos la cantidad de bichos que tenemos, pero fijaos cómo los truenos destruyen todas las sombras. O sea, es una locura. Y claro, lo que ocurre es que, para que la gente lo sepa, cada vez que una unidad está ceceada, Arden consigue energía. ¿Qué ocurre? Que las sombras es una unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso
permite a Arden conseguir una gran cantidad de energía muy rápidamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaos aquí, Arden está al borde de la muerte, pero con esta última ulti de Iron, fijaos cómo empieza a subir su energía, fijaos. Empieza a subir exponencialmente. Claro, ¿qué ocurre? Que ya aquí va a castear Arden y ya con esta última ulti más Granny, ¿no? Más la abuela, ya nos destruye, o sea, ya no se puede hacer mucho más. Por ese es el motivo por el que he decidido poner a Vala para poder matar tanto a Arden o a Hewyn, ¿no? En caso de que el enemigo las coloque, ¿vale? Con lo cual, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Activa la campanita si no queréis perderos ningún contenido. Y como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.